Muy buenos días a todos. Les queremos dar la bienvenida a este seminario del día de hoy. Somos el grupo que corresponde o que conforma la Red Latinoamericana de Ecofisiología Vegetal o RedLab. Y hoy tenemos al doctor Ramón Jaimes, que nos va a presentar el seminario del mes de mayo. El doctor Jaimes es profesor jubilado de la Universidad de los Andes en Venezuela y actualmente es profesor principal 1 en la Universidad Técnica de Manabí en Ecuador. El doctor Jaimes es licenciado en Biología de la Universidad de los Andes, hizo una maestría en Manejo de Bosques, mención agroforestería en la misma universidad y un doctorado en Ecología Tropical en la misma Universidad de los Andes. El doctor Jaimes está interesado en la ecofisiología de cultivos con un enfoque en la fisiología para selección de cultivares con mayor tolerancia al déficit de agua, balances térmicos y microclimatología de invernaderos, ciclaje de nutrientes en sistemas agroforestales, especialmente sistemas agroforestales con cacao, que fue cuando yo originalmente conocí al doctor Jaimes, y relaciones portainjertos clones en cacao. Su charla el día de hoy se titula Explorando la ecofisiología del cacao, desvelando los misterios del alimento de los dioses para una producción sostenible y una mejora de la calidad. Ramón, puedes comenzar. Ok. Bueno, buenos días. Primero, todos me escuchan bien y están viendo pantalla, ¿correcto? Sí. Sí, todo bien, ok. Eh, Como lo decía Eleni, voy a tratar de explicar algunas cosas de el comportamiento del cacao y a través de, sobre todo, evaluaciones fisiológicas y ecofisiológicas y ver las perspectivas que tenemos con relación al cambio climático, ¿no? De hecho, mi presentación básicamente la estoy dividiendo en tres partes. Primero vamos a hablar algunas cosas generales del cacao, luego los escenarios climáticos y respuestas ecofisiológicas de los diferentes cacaos que se han estudiado y después cómo esa información que tenemos la podemos integrar a las variables de cómo lograr integrar esas variables fisiológicas hacia la parte productiva del cacao. Eh, Hay un concepto que cuando lo leí me agradó muchísimo, que es de un profesor argentino, lo publicó en el 2011 hablando sobre la ecofisiología de cultivos, y decía lo que nosotros estudiamos en ecofisiología de sistemas naturales, estudiamos la relación entre el funcionamiento fisiológico de las plantas, pero en este caso los cultivos, y la producción, ¿no? Y la idea es integrar varias disciplinas con la finalidad de generar unas pautas para el mejoramiento. O sea, la idea es tener información fisiológica y después plantear algunos esquemas de manejo quizás diferentes o conociendo más el funcionamiento de la planta, ¿no? En el caso de cacao, e incluso lo estuvimos viendo en Costa Rica hace poco, en un trabajo que está en estos momentos en vías de publicación, que los trabajos de estudios ecofisiológicos en el caso de cacao es muy bajo en relación a otras áreas, ¿no? Para hacer un poquito de historia, antes nosotros teníamos la idea de que el cacao se originaba un poco en la zona sudamericana, se había expandido por México, pero ya últimamente, desde el 2018, se conoce que granos de almidón y ADN antiguos datan, o sea, se han recuperado en el sitio de Santa Elena, la Florida, esto es en Ecuador, al sur, y es el primer ejemplo arqueológico del uso precolombino de América del Sur, o sea, hace casi 5.300 años. Tradicionalmente, en las universidades a veces nos enseñan que el cacao se divide en el criollo, en el forastero y en el trinitario, pero desde el 2008 ya hay una nueva división basada en estudios genéticos donde se divide el cacao en 10 clústeres, ¿no? Y como ustedes ven, en los punticos, o sea, aquí están los 10 clústeres que nosotros estamos señalando, y en la, fíjate que los tipos criollos que son de almendra blanca, básicamente están distribuidos de Venezuela hacia la parte central. Muy poco, quizás llega algo a Ecuador. Y los demás cultivares están registrados entre Ecuador y Perú, a excepción de este amelonado, que es básicamente la zona brasilera. Entonces, básicamente, ya muchos trabajos recientes, cuando hablan de tipos de cacao, usualmente ya hace una descripción genética del tipo de cacao al cual pertenecen, ¿no?
La producción mundial, bueno, aquí ya hay público, encontré personas que conocen bastante de toda esta producción mundial, pero nosotros lo que quisiera simplemente resaltar es que África tiene el 74% de la producción mundial, mientras que América tiene cerca del 20% y Asia el 5,3%. Quiero resaltar solamente el caso de Ecuador, que ya anda en los 365.000 toneladas y es el tercer país productor del mundo. Muy distante, sí, de Costa de Marfil y de Ghana, ¿no? Pero el crecimiento ha sido continuo en el caso ecuatoriano, ¿no? Eh, Fíjense que más o menos 3 millones de personas, o 3 millones de productores, cultivan entre 7 a 8 millones de hectáreas de cacao en el mundo. Esto es como para poner en el contexto de lo que es el cacao. ¿Cuál es más o menos el ciclo del cacao desde que comenzamos con plántula? Bueno, nosotros tenemos una plántula que sembramos, que usualmente son patrones que han sido injertados con clones de alta calidad, o sea, perdón, de alta productividad. Después viene un proceso de crecimiento de la planta, donde se va a través de podas, la va cerrando su arquitectura y luego llegamos a un proceso de exploración, que son muchísimas, para llegar a la mazorca y posteriormente allí viene un proceso de tratamiento con fermentación, secado y otras cosas para llegar a producir chocolates y otros productos. Y todo el mundo sabe lo gustoso, que casi nunca nadie le dice no a un cacao, a un chocolate, ¿no? Otra cosa que debemos tener presente es que el cacao, igual que muchos frutales, produce muchísimas flores, ¿no? Se ha estimado 125.000 flores por año por árbol. Ese es uno de los pocos datos que hay, publicado en 1985. Pero ese excedente o esa gran cantidad de flores es un gasto energético interesante para las plantas. Solamente el 10% de esas flores son polinizadas naturalmente. Y de ese 10%, solamente el 5% se convierten en mazorcas, ¿no? Y más o menos las flores, el tiempo de vida es muy corto, si no son polinizadas más o menos a las 32 horas, pues caen. Ustedes ven acá algunas fotos. Una vez que los frutos comienzan a crecer, nos encontramos con algo que es muy característico del cacao, que es estas fruticos que poco a poco se van volviendo negro, después se convierte en blanco, que se llama el cherele y ahí se pierde en algunas plantas, más o menos se plantea que un 70-75% se pierden por el cherele. ¿Esto a qué se debe? No está muy claro. Aparentemente hay una relación hormonal que no está todavía bien estudiada. Algunas personas la relacionaban con monivia, lo cual ya está descartado. Entonces, básicamente es algo fisiológico que incluso depende de los cultivares. Nosotros en este momento estamos estudiando este aspecto en algunos cacaos y tratar de entender cómo es la dinámica de Cherele en el año, ¿no? Por otro lado, bueno, cuando ya los frutos empiezan a crecer, nosotros vamos a tener, ojalá pudiéramos tener una gran producción, pero fíjense al lado izquierdo que ustedes ven una, un cacao pequeño, un fruto pequeño, una mazorca pequeña. Y ven otras mazorcas de otros tamaños. Ustedes lo pueden incluso ver en las fotos de la derecha. Tienen frutos de diferentes tamaños, todos en el tronco. ¿Ok? Eso es un punto que es interesante de tener en cuenta, pero estas mazorcas no es que todas las tenemos del mismo tamaño. Hay un trabajo reciente que nosotros publicamos, donde planteamos con el cacao CCN51 que más o menos usted puede tener un tope máximo entre 35 a 40 mazorcas en un árbol, ¿verdad? En este caso, bueno, el 3 de agosto, pero eso puede cambiar dependiendo de la región. Y posteriormente ese número de mazorcas va disminuyendo en el tiempo. Pero ahora lo interesante es saber cómo está distribuido esas mazorcas en el tiempo, ¿no? O sea, cómo está distribuido los tamaños de mazorcas. Y como ustedes ven, bueno, aquí tienen las clases cero. Las clases cero son cacaos menos de 3 centímetros, después vienen de 5 a 10 centímetros, que son estos que están acá, ¿verdad? Y luego tenemos una clase que va más o menos entre los 10 a 18 centímetros, pero que siempre no son muchos los cacaos en ese punto, ¿no?
Y ya tenemos los cacaos más grandes cuando son cerca de 18 centímetros en adelante, y ya estos blancos son los cacaos, o sea, los cacaos que están para cosecha, ya están a punto de madurez completa, ¿no? Fíjense que hay un desplazamiento de los tamaños de los mazorcas que usted encuentra, pero lo interesante es ver que en esta etapa, que está acá, clase 2, clase 3, se mantienen valores muy bajos. Y esto coincide con, mm, coincide con el momento de mayor crecimiento y la mayor tasa de crecimiento de la mazorca, ¿no? Que es acá en este punto. Entonces, cuando vemos esto, uno dice, bueno, ok, una gran parte de asimilado, o sea, hay un crecimiento muy rápido para llegar a esta etapa. ¿Cuánto, cuánto dura más o menos desde el inicio, cuando uno lo ve en los fruticos pequeños, hasta el final? Son 150, 155 días, dependiendo del lugar, pero más o menos a los 100 días es cuando ya deja de crecer la mazorca, ¿ok? Y bueno, después viene una estabilización, ya viene el tamaño, vamos a ver el mismo tamaño, pero por dentro hay una madurez del fruto, ¿no? Para llegar a cosecha. Aquí ya lo vemos totalmente verde, como la vimos en la foto anterior. Entonces, la otra cosa que es importante es cómo sembramos el cacao, cómo vemos el cacao. Si uno, muchas personas que están acá quizás están viviendo en Centroamérica, están acostumbrados a ver el cacao debajo de árboles. Bien, y esto pues se produce dependiendo del tipo de arreglo que exista y de densidad de árboles y de plantas de cacao. Se tiene pues hay una variabilidad en la diversidad. Ese microclima que hay allí pues hace que el cacao tenga menos tasa de transpiración, tiene diferentes condiciones de radiación, porque eso depende un poco de la distribución de las ramas en los árboles y los tipos de árboles, especies que usen. Pero aquí una de las cosas interesantes es que tenemos un mayor espacio vertical, ¿no? Y ya se tiene más o menos claro que en términos de producción del sistema, estos sistemas agroforestales son bien interesantes, ¿no? Aquí hay un trabajo de Sopa Arriba que eh, trata de explicar cuáles son los estratos que tenemos en una plantación de cacao. Entonces le dice a uno, bueno, más o menos entre 1 y 8 metros usted tiene muchas plantas de cacao mezcladas con algo de plátano, y después tiene un estrato medio y un estrato alto, y el número de plantas que está acá más o menos puede ser de ese estrato alto 20 plantas por hectárea, unos 70 plantas por hectárea, y después aquí, dependiendo de la densidad que siembres, puedes tener, yo diría, entre 600 a 800 plantas por hectárea, ¿no? Entonces, aquí están los estratos que se pueden definir. Esa estrategia de usar el cacao bajo sombra, pues viene de la idea de que el cacao viene de zonas amazónicas y viene de zonas de alta diversidad, de los bosques amazónicos, y por eso siempre, desde hace muchos años, se mantuvo esa idea. Pero esto ha cambiado. Ahora, la idea de tener el cacao bajo sombra ha creado diferentes sistemas agroforestales. Les muestro este ejemplo de Gama Rodríguez. Y cuando uno va a otros lugares, más o menos pasa lo mismo. Hay diferentes estrategias, o mejor dicho, diferentes sistemas agroforestales, diseños de sistemas agroforestales que combinan diferentes árboles. Les coloco el C, por ejemplo, donde les coloco que hay cacao, hay un tipo de palma, y después tiene Cordia aleodora. Este Cordia aleodora está en esta hilera, está acá. Ustedes están viendo perdón, la, la, la flechita, ¿verdad? Sí, sí se ve. Ok, Sí, ven la flechita, me lo muevo. Ok, entonces fíjense que ahí tienen los árboles más o menos distribuidos con una gran cantidad de cacao, entonces tienes una hilera de esto. Esto es un arreglo que ustedes pueden ver acá, tiene diferentes arreglos. Bien, eso ha creado diferentes modalidades, la diversidad de árboles, sí, la diversidad de especies que se usan como sombra también ha cambiado. Inicialmente se planteaba hace unos 40 años atrás sembrar básicamente árboles que fueran leguminosos, pero esto ha cambiado, incluso por lo menos en el caso de Brasil se está sembrando mucho poco. Bien, bueno, aquí tenemos por ejemplo un trabajo nuestro en el 2013 en Venezuela, donde combinábamos una especie forestal, esa especie forestal era cedro eritrinas también, que lo colocábamos acá, o sea, combinábamos
el árbol con un bucare, una musacia al principio y el cacao que estaba acá. Esto es un diseño que nosotros tuvimos por unos 8 años. Luego esa plantación se eliminó o se retiró. Pero de ahí sí hubo varias publicaciones, ¿no? Entonces, por eso le digo que hay cambio. Ahora, el otro contraste es sembrar cacao a plena exposición solar, ¿no? Y esto usualmente es una estrategia, por ejemplo, en el caso ecuatoriano. ¿Por qué en el caso ecuatoriano funciona muy bien? Porque en la época más o menos la zona donde más se siembra cacao en Ecuador es en la zona costera, lo que está cerca del Pacífico. Y el periodo de sequía comienza más o menos en mayo hasta el mes de noviembre, diciembre, dependiendo del lugar. Pero en ese tiempo también hay una gran cantidad de nubes y mm, esa gran cantidad de nubes hace que, bueno, la humedad se mantenga más o menos alta, los DPB son más o menos bajos también, y ha permitido que muchas plantaciones en cacao estén a plena exposición solar. O sea, eso prácticamente, o sea, en muchos lugares se ha ido eliminándose y uno ve que grandes plantaciones ya usan cacao a plena exposición solar. ¿Qué implica esto? Bueno, ser un artista para mí en la poda, en llevar una buena poda, en llegar a un buen estructura del árbol, exige mayor fertilización porque en épocas de verano, depende del lugar, necesitas también riego y la producción desde el punto de vista de sistema como tal, o sea, no hay árboles acá, es menor, e incluso pues la biodiversidad es mucho menor. Estas mayores temperaturas y menor humedad, una de las cosas que hay que tener claro, en el caso ecuatoriano no es tan fuerte, pero me incrementa el DPB. Entonces, esta es la otra estrategia que hay ya a nivel mundial de plantaciones a plena exposición solar, ¿no? Y hay cultivares que se han adaptado bastante bien a estas condiciones, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que nosotros en el mundo estamos enfrentando? Estamos enfrentando un cambio climático, producto de incremento de los gases invernaderos, ¿verdad? CO2, los otros gases invernaderos, y hay varios escenarios climáticos proyectados ya. Este es un trabajo, una lámina del IPCC, donde se ve más o menos cómo puede cambiar la temperatura en función de cómo va cambiando, cambia la temperatura en las diferentes regiones en función del aumento de la temperatura global, del promedio. Y como ustedes ven, bueno, vamos a tener, sobre todo la zona más hacia el norte o hacia el sur, con temperaturas muy altas el clima fuera 4 grados, aumentara a 4 grados centígrados, y fíjense que aquí están los cambios de temperatura abajo, ¿no? O sea que puede haber lugares donde puede incrementar hasta 5 o 6 grados. Si nos vamos a la zona eh, latinoamericana, o sea, latina o centroamericana también, uno ve que las temperaturas pueden subir en el rango más o menos de 1 o 2 grados centígrados, 3 grados centígrados, dependiendo del lugar. Fíjense que aquí ya tenemos incrementos de temperatura más o menos altos cuando la temperatura fuera, si la temperatura aumentara unos 2 grados a nivel global. Y el otro punto es cómo cambia la precipitación y preocupándonos mucho por la zona latinoamericana, pues uno lo que está viendo es que en la medida que va a ir aumentando la temperatura, las zonas desde Venezuela hasta Perú, incluyendo Brasil, van a perder un 10%, o sea, va a haber un 10% menos de precipitación. Fíjense que lo contrario está pasando un poco en África. O sea, en África pareciera que las precipitaciones irían más bien hacia un incremento. Esos son los escenarios que existen. Pero entonces, bueno, nosotros nos vamos a centrar un poco más en nuestros problemas que tenemos: alta temperatura, incrementos de CO2 y, y déficit de agua en un punto, en un momento. Entonces, esto es lo que tenemos, y a esto creo yo que es importante, y no hay muchos estudios en esto en el caso cacautero, es cómo estos cambios pueden afectar la dinámica de poblaciones de insectos y de enfermedades. Y esto es interesante en la parte de insectos porque tenemos la polinización, sí, la polinización de los árboles de cacao depende de los ceratopogonios. No conocemos mucho de cómo es la dinámica de los ceratopogonios. Sí conocemos que si mantenemos un sustrato más o menos con cacao, pseudotallos de plátano,
pudiéramos aumentar la población de ceratopogonios. De hecho, nosotros estamos tratando de entender eso también, ¿no? Bueno, y la otra cosa interesante es, bueno, tenemos un cambio climático, tenemos cultivares ya por años que se siembran en diferentes países, se mantienen, pero lo bueno del cacao es que tenemos unos bancos de germoplasma. Y el primer banco de germoplasma interesante, bueno, no el primero, sino entre ellos está el del Catie, que ya incluso está identificado genéticamente. No recuerdo cuánto es la cantidad exacta, pero tenemos ese banco de germoplasma y tenemos también el cacao de Trinidad y Tobago, el Gene Bank Internacional de Cacao en Trinidad. O sea que tenemos todavía una gran cantidad de materiales que nosotros no hemos evaluado. Y pongo el caso de Ecuador, donde está también la estación de Pichilingue de Línea, que es el Instituto de Investigaciones Agropecuarias, que depende, es fundamentalmente del gobierno. También hay mm, colecciones internacionales y nacionales, y además, pues cada país tiene sus propias colecciones en cada lugar, ¿no? Entonces, contamos con una buena variedad, digo yo, un buen lugar para hacer investigación, o sea, una buena cantidad de materiales para evaluar y para empezar a entender algunas otras cosas, incluso para programas de mejoramiento. En esto creo yo que nos está faltando mucho trabajo en el ámbito fisiológico. Básicamente todos los trabajos que uno ve son trabajos sobre cultivares que son bastante conocidos y que se han usado por muchos años, pero los nuevos muy poca información existe, ¿no? Ok, la otra cosa es, nosotros estudiamos ecofisiología, estudiamos fisiología, y para ello, pues, muchos de nosotros usamos, en países más desarrollados a veces, tenemos camas donde tenemos condiciones de luz muy bonitas, eh, apropiadas, controladas, con rangos de luz, de dPV, en condiciones plántulas, ustedes lo ven acá. Hay unos ejemplos como este que estoy señalando acá, que tienen ya, que se hace, no sé, por lo menos este ejemplo es de Inglaterra, de la Universidad de Reading. Pero bueno, ya tienen condiciones controladas para evaluar CO2, temperatura. Pero también en Ecuador o en otros lugares hacemos este tipo de cosas. Pues tenemos una de las cosas que ya nos interesaba es que en vez de estudiar plántulas muy pequeñas, porque a veces hay limitaciones de raíz radiculares para hacer algunos estudios, ya decidimos tener envases de 250 litros, más o menos, por ahí anda, y podemos hacer trabajos de estos en una condición cerrada, o sea, lo dejamos todo abierto por acá, más o menos para simular un poco el ambiente, es una condición semicontrolada, y el otro trabajo que podemos hacer es en condiciones de campo, ¿no? Yo soy muy de trabajo en campo, pero también porque siempre hay muchas variaciones, ¿no? Que uno debiera tener en cuenta, no solamente estudiar déficit de agua en un momento, sino también cómo está variando el DPV en el ambiente, ¿no? Ok, en base a esto, nosotros vamos a tratar de entender algunas cosas. Tenemos el punto en que usamos sombra, que el árbol de cacao requiere sombra, o eso más o menos lo que nos han enseñado. Pero la otra cosa que es interesante es, un momento que puedo- esta primera gráfica de la izquierda les muestra a ustedes un trabajo de Almeida y colaboradores, 2014, creo que es el único que hay en ese estilo, que muestra cómo responden las diferentes especies del género Theoroma a condiciones de luz. Estas son las curvas de luz clásicas que nosotros obtenemos y vemos que más o menos se están saturando cerca de los 200, 300, con tasas muy bajas de fotosíntesis o de tasa de asignación de CO2 cerca de 5, 6 y pico más o menos de plantas de sombra, que uno dice plantas adaptadas a la sombra, y donde Theoroma speciosum es la que muestra tasa de asimilación más alta. Bien, esa es la única información que tenemos así hecha comparativa. Luego empezamos a ver desde, oye, 1997, 96, veíamos ya trabajos de tasas de asimilación, sobre todo en condiciones eh, mm, de laboratorio o condiciones controladas. Pero bueno, aquí hay un trabajo que publicó con Ávila Lovera en 2016, y entonces tenemos tres cultivares tipo criollos
pero crecían en campo, son plantas que creo que tienen más o menos 2 años y medio, en condiciones de campo con sombra, una sombra más o menos alta, y entonces ustedes ven los valores que estamos encontrando, 4 o 5, o sea, se asemeja un poco a esto que tenemos aquí a la izquierda, y tenemos ya, uno ve que hay diferencias entre cultivares. Bien, eso nos permite decir, bueno, podemos escoger para lugares más, quizás un poco más abiertos, menos cantidad de árboles, podemos escoger esto, esas eran las primeras ideas que nosotros teníamos. Luego, pues, se han seguido haciendo este tipo de trabajo en diferentes países, de hecho, les traigo este del 2022, pero las tasas de asimilación que estamos encontrando acá son 3, 4 en cacao tipo colombiano. Pero lo que hay que entender acá, y es muy importante, es cómo hicieron estos ensayos, ¿no? Porque en el caso anterior de Ávila Lovera es un cultivado bajo sombra, más o menos alta, pero aquí tenemos plántulas y estaban dentro de algún invernadero, no recuerdo. Entonces, fíjate que las tasas de asimilación son relativamente bajas y las plantas se están saturando en el orden de los 400 micromoles por metro cuadrado segundo, ¿no? Ahora, luego hay otros trabajos también en Colombia, de Suárez en 2021, donde eh, colocan plántulas también de diferentes genotipos. Aquí usaron 6, en esto están los Lucas, los nuevos Lucas que hay de la compañía Lucas, y hay incluso el CCN51 está acá, y aquí tenemos diferentes condiciones de luz. Estas son plántulas de 13 meses, o sea, hechas en macética o en bolsa. Y entonces aquí tenemos que con plantas que las tuvieron más o menos 6 meses a alta radiación, que más o menos fue radiación del día y promedio es 1700, 1800, y después tenemos una que ella le llama M-PAR, que está al orden de 1150, y otra de la baja está más o menos 636. Estos son plántulas, ¿no? Entonces uno lo que ve es que a altas radiaciones, las tasas de asimilación que están en este cuadro están bastante bajas, o sea, bajas 4, pero en la medida que la condición de radiación fue más o menos baja, o sea, bajamos la radiación a más o menos a 600, en este caso, las tasas de asimilación fueron más altas. Y eso más o menos es el mismo comportamiento para todos los cultivares en condición de plántulas, ¿no? Bien, incluso las tasas, cuando uno ve estas curvas, uno ve que hay diferencias también en el comportamiento de la respiración. Aquí hay, por lo menos en el caso de CCN51, uno ve que en esas 3 condiciones de luz, las tasas de respiración nocturna fueron más o menos igual. Y hay, si, no tengo mucho tiempo para ver cada una de las variables, pero lo que quiero resaltar es que, bueno, dependiendo de la variable hay ciertos comportamientos y lo que nos está diciendo es que nosotros tenemos unas respuestas diferenciales entre los diferentes clones. ¿Qué implica esto? Que, ok, tenemos esta respuesta a nivel de plántulas y vamos a ver cómo responde a nivel de campo, que es el otro punto, ¿no? Que es algo que a veces uno debería llevar lo que tiene en plántulas y decir en campo va a ser la misma cosa, ¿no? Ok, fíjate que aquí hay otro trabajo de Suárez Salazar, pero estas sí ya son plantas de más o menos 2 años y medio, 3 años creo que por ahí andan, 3 o 4 años, pero las tiene ya en campo y las tiene bajo diferentes condiciones de luz. Y esto en sistemas agroforestales. Y lo que uno comienza a ver es que ya las plantas, cuando están creciendo en un ambiente de más luz, que en este caso eran 700 micromoles, 800 micromoles, las tasas de asimilación son mucho más altas. Y si tengo las plantas que las voy a crecer, o sea, que las estoy creciendo en condiciones de menos radiación, pues las tasas de asimilación son bajas. Hay una plasticidad que se puede llamar así, un cambio dependiendo de la respuesta, y estos cacaos, en el caso que es el CCN51, sabemos que el CCN51 es más o menos desde más o menos 15, 16 años estamos fomentando en Ecuador. Es un cacao que siempre ha estado en plena exposición, o sea que se adapta bastante bien. Y fíjense que las saturaciones andan cerca de los 600 mm, par por metro cuadrado y las tasas de asimilación son más o menos altas. No presento acá, pero nosotros tenemos un trabajo también con varios cultivares ecuatorianos
y las tasas de asimilación en varios cultivares ecuatorianos están en ese orden, 7, 8, 10 en algunos momentos. Claro, depende del momento, pero estas son curvas que te están diciendo cuál es la respuesta de la planta a diferentes condiciones de luz. ¿Qué me quiere decir esto? Que esa idea un poco, y creo que se ha ido eliminando ya con el tiempo de tener cacao muy sombreado, eso no tiene ningún sentido. El cacao responde quizá a tener sombras en una plantación que estén cerca de un 40-50% de disminución de la radiación, ¿no? O 30% por allí, pero no dejar la planta tan sombreada por varias razones, esta por lo menos una, ¿no? Que es importante desde el punto de vista fisiológico. Eh, ok, y cuando vemos este mismo trabajo, encontramos varias cosas, ¿no? Primero, que las tasas de asimilación, mm, las tasas de asimilación, dependiendo, como ustedes ya lo vieron, a mayor radiación tenemos mayores tasas de asimilación. La otra cosa es que la respiración, en condiciones de de mayor radiación, va a aumentar, lo cual es más o menos algo que nosotros conocemos desde el punto de vista fisiológico. El área foliar específica, en la medida que va siendo más sombra, pues va a haber más área con una estrategia de la planta de captar más luz. Esto se conoce en varios cultivos. Y las tasas de la clorofila como tal también aumenta en la medida que disminuye la radiación. Bueno, y los carotenoides pues se mantienen para mí relativamente iguales, un poquito más altos en condiciones de alta radiación, perdón, sí, de alta radiación. Y fíjense cómo los contenidos de nitrógeno en las plantas, en el caso del cacao, aumentan en medida que la radiación va siendo más, que digo, que la sombra va siendo mayor. Bueno, ok. La otro punto, ya sabemos más o menos entonces, quizás como conclusión inicial, es que, bueno, necesitamos cierta sombra y esa sombra es interesante dársela cuando está en fase de planta. Es importante, incluso aquí en Ecuador más o menos esa es la estrategia. La planta es muy sensible a altas radiaciones, entonces se acompaña siempre lo que nosotros llamamos sombra temporal, bien sea con plátano o con yuca. Hay algunos investigadores que he conversado y me dicen, es que el plátano siempre debiera estar allí porque incluso uno lo puede usar el vástago para dejarlo allí para aumentar las poblaciones de teratopogonio. Entonces debería ser también una sombra que ellos llaman permanente. Es un planteamiento de algunas personas, no solamente dejar totalmente cacao, sino dejar unos árboles de plátano, unas plantas de plátano acompañando a la plantación. Vamos a ver qué sucede con el déficit de agua. Lo que más preocupa en el déficit de agua es que, bueno, ha ido aumentando en algunas regiones. África se está quejando de esto ya. O sea, hay lugares donde el déficit de agua, el periodo de déficit de agua ha ido aumentando y eso ha provocado una serie de problemas, sobre todo en la producción. Incluso dependiendo de ese déficit de agua, pues puede haber la muerte de algunas plantas, ¿no? Hay un trabajo muy clásico que siempre me gustaba ponerlo, que es este de Achampong del 2013, donde trabaja con unas mallas. Una de las cosas que nosotros debemos tener claro es cuando jugamos con mallas tenemos una sombra homogénea, ¿no? No es lo que sucede realmente en campo, pero bueno, es lo que mucha gente ha hecho con plántulas. Y aquí tienes, vamos a irnos en este sentido, que vamos a ir de lluvia, de una intermedia lluvia, como lo llama, y una estación seca. Y aquí tenemos las tasas de fotosíntesis de 4 cultivares acá, este es en África. Y lo que encontramos es que si hay mayor lluvia y hay una radiación, que más o menos la sombra está acá, aquí dice la sombra es 32% de sombra, 55% de sombra y 76% de sombra. Lo que encontramos es que en la medida que el efecto de la lluvia, el efecto de la sequía, pues va produciendo unas menores tasas de asimilación. Esto tiene que ver con cierres estomáticos, incluso con aumento de potencial, unas disminuciones también del potencial hídrico. Y lo vamos encontrando que en la medida que vamos yendo de menor a mayor, de mayor cantidad de lluvia o disponibilidad de agua a menor disponibilidad de agua, las tasas de asignación van bajando, pero cuando estamos en periodos de sequía, un periodo de sequía muy fuerte,
la sombra ayuda a que esa tasa de asimilación no baje tanto. Y eso más o menos ocurre en los cultivares que tenemos acá, solo que esta variación pues cambia dependiendo del tipo de cultivar, ¿no? Entonces, recomendable, si tenemos puedo decirles que siempre se ha planteado que en el caso ecuatoriano, por ejemplo, hablamos de que el 75% de nuestra producción depende de nuestros pequeños productores, pero quizás más del 60% muchos no tienen riego. Entonces, tener la plena exposición solar implica entonces bajar muchísimo las tasas de asimilación. Entonces, como estrategia, a veces habría que acompañar con ciertos árboles, como estrategia, dependiendo de si tiene o no tiene disponibilidad de agua, ¿no? Entonces, sombras por arriba del 55% implican disminuciones de agua. Ok, este es otro trabajo hecho también en plántulas, ya tenían 2 años y medio, 3 años, y vimos cómo variaba, que es otro tipo de enfoque, que es cómo en periodo de lluvia y sequía en campo, cómo se comportan las plantas. Y entonces, lo que ustedes ven, este es el potencial hídrico en la mañana y este es al mediodía. Ven cómo los potenciales hídricos en época de sequía, en cualquiera de estos 4 cultivares, pues tienden a disminuir. Lo interesante acá es que nosotros tuvimos, en época de sequía todavía no teníamos riego y se nos murieron un poco de plantas, ¿no? Teníamos un suelo francoarenoso, o sea que era mucho más sujeto a que el estrés hídrico afectara. Y bueno, evaluamos y de ahí estimamos el ajuste osmótico, esto está más o menos en el orden de 0,40, y fíjense que eran Guasare y Lobatera los dos cultivares que tenían un ajuste osmótico, o sea, un aumento de la cantidad de soluto que le permitía tener posibilidad de tener más agua, ¿no? Entonces, luego, cuando vamos a sacar porcentaje de muertes de plantas, de esas que se nos murieron, encontramos que aquellas que tenían ajuste osmótico tenían la menor mortalidad de plantas. Estratégicamente, si nosotros vamos a ir a unas zonas más secas o vamos a ir hacia un periodo de mayor sequía en un futuro, yo creo que una de las cosas que debemos tener clara es que debemos seleccionar cultivares que tengan cierta tendencia al ajuste osmótico, ¿no? O que tengan ajuste osmótico. Eso va a ayudar a que en las primeras etapas del establecimiento de las plantaciones, diría yo, de 0 a 2 años y medio, por lo menos aseguremos que no se nos muere tanta planta por falta de agua, y eso va a depender también del tipo de suelo. Y eso, ya se dieron cuenta de la importancia de esto. En cacaos ecuatorianos ya hemos encontrado que por lo menos tenemos 3 cultivares que hemos encontrado ajuste osmótico. Está el ET 575, que es un cacao recomendado para zonas como donde yo vivo, que es Manabí, que es una zona semiárida con 700 milímetros de agua. Y tenemos estos cacaos que evaluamos, que eran los CCN 51, que después hablaremos un poquito de él, que tiene un ajuste osmótico. Y estos dos, si se puede llamar así, son hijos del CCN 51. La madre es CCN 51 con un clon nacional. Estos son los últimos clones, los penúltimos clones que ha liberado el INIAP a los productores. Y fíjense que presenta un ajuste osmótico. Y hemos encontrado que la mortandad de ellos es muy baja, sobre todo en época de plántula, ¿no? Entonces, eso es un plus que uno le agrega a este tipo de cultivares. Por supuesto que tengan también alta producción, ¿no? Ok, bajo esa óptica de ver cómo se portan los cultivares en diferentes épocas de lluvia y sequía, aquí hay un trabajo de Tesara del 2020 hecho en Venezuela con cultivares criollos, y lo que quiero resaltar acá es primero este -1,25, que es el potencial hídrico. En casi todas las ocasiones que he medido en épocas de sequía, lo que encuentro es que lo máximo que puede bajar una planta, o sea, baja más, pero un valor que uno dice como criterio, aquí hay que de alguna manera buscar agua, es -1,5. Cuando ya las plantas llegan a -1,5, usted dice, bueno, busquemos agua porque las cosas aquí se van a poner mucho más complicadas para las plantas, ¿no? Diciéndolo de esa manera para los productores. Entonces, bueno, uno ve que hay en este trabajo, lo interesante es que dividió los clones de cacao, que es hacer nacional, es de tipo, eh, mm, hay muchos de ellos criollos, midió en unos cacaos tipos trinitarios que tienen parte de tienen, como le diríamos, sangre criolla. Están los criollos puros y tenemos estos criollos modernos
que son cruces de criollo con trinitario, pero que tienen características eh, muy parecidas a los criollos. Entonces, fenotípicas, entonces eso es una forma de clasificación que tienen en Venezuela, y esa clasificación desde el punto de vista fisiológico también sale que es interesante. Por ejemplo, las barras negras son época de lluvia, y cuando vemos la conductancia, aquí las conductancias son mayores en época de sequía, ¿no? E incluso, una de las cosas que comenzamos a ver es que en épocas de lluvia, un poco yéndonos al concepto que uno tiene, que a veces hay mayor eficiencia de agua, de uso de agua en época de sequía. Aquí sucede lo contrario, el cacao tiene una mayor eficiencia de uso de agua en época de lluvia en este tipo de cultivares. Hay unos cultivares que ustedes ven, o sea, ahí tenemos una gran variabilidad en las diferentes variables de respuestas, ¿no? Por ejemplo, en este trinitario, el T8 tiene una mayor eficiencia más bien en época de sequía, ¿ok? Y así ustedes van viendo esas diferencias que hay. Entonces, eh, lo bueno de esto, o sea, lo bueno de esto es que nosotros entonces tenemos una gran cantidad de cultivares y podemos irlos estudiando poco a poco, porque, bueno, o sea, cada país para mí debiera empezar a trabajar en esto, ¿no? En la caracterización fisiológica. Aquí hay otro trabajo, sí, de lo que les hablaba, es otro esquema. ¿Recuerdan las primeras fotos que les mostré de una persona, o sea, de unos envases de 250 litros? Ahí se hizo este ensayo. Y ahí lo que se regó fue, o sea, se regó el 100%, 80% de la concentración del lugar, 60% y 40%. Esos fueron más o menos los riegos que se mantuvieron. Y aquí tiene más o menos, aquí tiene el, las tasas de fotosíntesis. Y hay, pues sí, hay ciertas diferencias entre cultivares. En este caso, el 575 tiene, o sea, tiene tasas un poco más bajas de fotosíntesis al 100%, y más o menos se mantiene casi la misma tendencia, cambia un poco en función de cómo va disminuyendo el contenido de agua. Fíjate que aquí la eficiencia de uso de agua tiende a ser mayor a condiciones de agua eh, muy limitantes, casi 40% del agua, ¿no? Del suelo. Y, y la otra cosa es que esa eficiencia de uso de agua, dependiendo de la cantidad de agua, tiende a ser más o menos igual, hasta el 80%, 60% es cuando uno comienza a ver diferenciaciones entre los cultivares. Esto es un poco lo opuesto a lo que estamos encontrando. Puede ser que cuando medimos en campo con esos potenciales de la anterior lámina del profesor Tesara, pues no llegamos a potenciales hídricos tan bajos como acá, ¿no? Bien. La otra cosa es, bueno, así como estudiamos en condiciones de semicontroladas, pues podemos hacer algo en campo, ¿no? Y hay este último trabajo. Les cuento que nosotros en Venezuela intentamos hacer lo mismo, y estos datos quedaron quizás guardados en una tesis, pero colocamos mallas, ¿no? Esa malla es un 40% homogéneo de sombra, y en este ensayo bien particular, ellos colocaron unas láminas para reducir la cantidad de agua que caía en los lugares, y entonces eso les permitió tener plantas regadas, o sea, con lluvia normal, se reduce a un tercio de agua y creo que a 2 tercios de agua, ¿no? Y entonces aquí tenemos, y son plantas de 8 años, o sea, lo hicieron en condiciones de campo, ¿no? La sombra que ustedes ven acá es el momento que hubo periodo de sequía. Este fue un trabajo que duró 2 años más o menos, tiene una buena cantidad de datos bien interesantes para analizar. Lamentablemente, no, que yo recuerdo, el nombre del cacao, del cultivar, no lo colocaron, ¿no? Porque dicen que son plantas de cacao, o sea, quizás no conocían la variedad. Pero lo interesante acá es que la eficiencia del uso de agua, como lo estaba viendo acá, en época de lluvia, bueno, aquí ustedes ven primero cómo, perdón, cómo esto por acá. Aquí tiene las láminas de la izquierda son full agua, un tercio de disminución de la cantidad de agua y 2 tercios. Eso lo lograron con las láminas que están allí. Eh, entonces, este periodo en sombreado es el periodo de sequía, que no había lluvia. Bien, entonces uno ve, bueno, que las tasas de asimilación pues disminuyen, igual que en los tres lugares, pero las tasas de asimilación son mucho menores en la medida que va disminuyendo el contenido de agua disponible en el suelo.
¿Ok? Y las tasas de transpiración pasan lo mismo, pero curiosamente acá en las plantas no se recuperaron, no tuvieron mayores tasas de transpiración, que incluso tiene mucha relación con las conductancias estomáticas. O sea, pareciera que no hubo una regulación, pero no hay una explicación clara de por qué sucedió esto. Pero la eficiencia de uso de agua, fíjense que sí aumenta más bien en los momentos de lluvia. Veníamos con un valor bajo y luego aumenta en épocas de lluvia, dependiendo incluso de la disponibilidad de agua en el suelo, ¿no? Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto? Que nosotros tenemos mucha información, pero creo que hay que poner un ojo clínico también a las condiciones en las que se están manejando o sea, las condiciones de los experimentos, ¿no? Y dependiendo de cada experimento, a veces los datos, pues, como que no reflejan bien la realidad de lo que está pasando, ¿no? Pero bueno, esas son las condiciones y estamos viendo qué es lo que sucede bajo estas condiciones que colocaron una sombra homogénea, ¿no? Ok, lo que sí encontramos, sí, y eso lo vamos a ver, es que a menor disponibilidad de agua, mm, eh, ajá, aquí lo dice, el color azul es full agua, un tercio del agua y dos tercios menos de agua, ¿no? Un tercio menos de agua y dos tercios. Entonces, claro, este primer dato es cuando montaron el experimento, aquí no hay mucho cambio, pero en la medida ya que avanzó el experimento, uno ve cómo en el pico de mayor producción, como lo llaman acá ellos, de mayor producción, en la medida que el agua disminuye, las producciones se van para abajo, ¿no? Y ustedes lo ven acá. Entonces, no es solamente el problema fisiológico de la planta que está respondiendo ya un poco más, que puede ser un poco más eficiente, sino que ya las menores tasas de asimilación y otras, me imagino, otro tipo de estrés que hay dentro de la planta van ocasionando que las plantas vayan teniendo menor producción. Esto incluso puede estar ligado a un mayor aborto de flores, menor producción el tamaño ¿cómo que se llama? De la semilla también disminuye, hay trabajos que muestran esto. Entonces, bueno, ya nos damos cuenta de que una sombra parcial acá, aquí era, creo que era el 40%, fíjese la producción que lograron tener, ¿no? Este es caso africano, en Ghana. Y la otra cosa, fíjense, para que uno va viendo datos, este es un dato bien interesante de una finca en Río Lindo, en Quevedo, se llama así Río Lindo, la finca, y estos son los datos que se fueron recopilando, producción de más o menos, creo que son 200 hectáreas, si la memoria no me falla, un poquito menos, pero bueno, toda la producción de 200 hectáreas en diferentes lotes, porque eso está dividido en diferentes lotes, y estas plantaciones están regadas, aquí hay riego, ¿no? Pero lo que les voy a mostrar es cómo cambia la producción en función de la precipitación anual que hay en el sitio. Y como ustedes ven, en la medida, en el sitio, por ejemplo, en el año más seco, que llovió 1592, la producción se fue en 1473 kilogramos por hectárea. Mientras en los años más húmedos, por ejemplo, el 2015, que llovió 3 milímetros, casi el doble, fíjense hasta dónde llegó la producción. Pese a que nosotros tenemos, pese a que estas plantaciones había riego, ¿no? Este es el caso de CCN51. Entonces, nosotros acá, mm, una de las cosas que no teníamos para ese tiempo, que no hay en esos lugares, era un DPB, o sea, cálculos para calcular DPB, a ver cómo el hecho de tener momentos mucho más secos, pues me imagino que el DPB debe aumentar y debían conocer esos valores, ¿no? Entonces, no solamente tener riego, sino pedir a Dios que también nos mande algo de lluvia, ¿no? Para que vea cómo estas cosas cambian. Esto habría que hacerlo también con otros cultivares en los diferentes países. Bueno, ahora vamos a ver un poquito el efecto combinado de temperatura y CO2. Y lo que encontramos es que rápidamente, todos estos trabajos se han hecho en condiciones de planta, la mayoría de ellas en condiciones controladas. Eh, lo que este trabajo de Mateo Rodríguez del 2023 es parte de su tesis doctoral, donde ellos colocaron diferentes concentraciones de CO2, o sea, elevado y ambiente, pero cambiaron la temperatura en diferentes compartimentos, ¿no? Entonces la temperatura comenzó 31,22, 33,5 y 36,27. ¿Qué sucedió acá? Que en la medida que la temperatura fue aumentando, nosotros tuvimos mayores tasas de fotosíntesis. Estuvimos en valores de 36,27 grados, ¿no?
Pero el efecto combinado del CO2 aumentó, o sea, aumentó también las tasas de asimilación y eso ocurrió con ambos cultivares en este caso, ¿no? La tasa de transpiración fue más o menos alta, igual comenzó a aumentar y la tasa de conductancia, sí, la conductancia también comenzó a aumentar, ¿no? Entonces, esto, bueno, nos alivia un poco y decimos, bueno, quiere decir que la mayor concentración de CO2 de alguna manera va a ayudar a que el efecto de altas temperaturas sea menos drástico, pese a que aquí uno ve que la temperatura, más bien en la medida que aumentó también la tasa de asimilación. En esta misma tesis, él plantea que ya no llego a una temperatura de 36, sino que pasa si aumento la temperatura a 38 grados y a 40 grados, entonces ustedes ven una caída de las tasas de asimilación ya a temperaturas por arriba de 34, 35 grados. ¿Bien? Y se ve el efecto incluso, o sea, si se mantienen tasas más altas, con concentraciones de CO más altas, pero el efecto es bien alto por temperaturas por arriba de 35 o 36 grados. Un trabajo similar lo hizo Rubén Bolívar en México, con plántulas también, y aquí habla de alta concentración de CO2 con temperatura más o menos alta, y él llegó a tasas de asimilación. Lo que sí quería mostrarles a ustedes es las tasas de asimilación que encuentra el Mateo Rodríguez, 4 o 5 en condiciones de invernadero en Inglaterra, y lo hicieron en México, y fíjense las tasas de asimilación en las que estábamos andando, ¿no? Bueno, también hay variaciones o sea, esta respuesta de una alta tasa de asimilación responde también a una mayor conductancia estomática e influye también en una mayor tasa transpiratoria. Bueno, hay un trabajo que combina ahora el efecto del déficit de agua, que está acá, y la barra blanca es plantas bien regadas, barra negra, plantas que estuvieron bajo déficit de agua. Y entonces lo que nosotros hemos encontrado, hay una disminución de tasas de asimilación, no tenemos acá, de conductancia también, acá la eficiencia más bien tiende a aumentar, pero fíjate, con época, o sea, perdón, la eficiencia de uso de agua tiende a aumentar en un periodo más seco, pero con elevadas concentraciones de CO2, nosotros encontramos que el efecto negativo de la falta de agua de alguna manera se compensa con estas mayores, o sea, las tasas mayores tasas de concentración de CO2 ayuda, perdón, la mayor concentración de CO2 ambiental ayuda a que el efecto no sea tan drástico, ¿no? Y eso es más o menos la tendencia de muchos trabajos. Una de las cosas que es importante es que la temperatura, este es un trabajo que hicieron también en la Universidad de Reading, donde encontramos que simularon en diferentes ambientes las temperaturas de Brasil, de Ghana y Malasia. Fíjense que incluso ellos tienen cambio en la temperatura, en el caso de Brasil, ¿verdad? Y sometieron 5 cultivares, y una de las cosas que encontraron es que en este lugar que es más caliente, encontraron fue esto lo probaron con un clon amelonado, creo que sí, si la memoria no me falla, pero en la medida que la temperatura iba siendo mayor, el porcentaje de frutos iba cayendo. Eso es un trabajo hecho en 2008, que lo tenemos como información. Y quizás la otra cosa importante es qué sucede con la producción, ¿no? Y este trabajo de Mateo Rodríguez, pues nos dice que la producción, pero aquí probamos las mismas 3 temperaturas, ¿no? Eh, que habíamos hablado antes. La temperatura 33, creo que 32, 35 y 36 por allí. Pero lo que vemos que la tendencia es que hay un mayor aumento en el peso, el porcentaje de peso seco, a mayor concentración de CO2 independientemente de la temperatura. Y esto no es esto es con el cultivar CCN51. Otro cultivar responde un poco diferente, ¿no? O sea que eso cambia. Incluso fíjense las producciones que tiene CCN51 en relación a este cultivar FCA6, ¿no? Ok. ¿Qué otras cosas son interesantes que nosotros debemos tener presentes con el cacao? Uno es, tenemos restricciones ya en la Comunidad Económica Europea
de cadmio. El cacao es un acumulador de cadmio y no le hace ni cosquilla a veces. Uno mide a veces tasa de fotosíntesis con concentraciones más o menos altas y reportes de eso, y casi no hay efectos, a menos que sea una dosis muy alta de cadmio, pero que no la vamos a encontrar, simplemente son condiciones experimentales. Pero lo que sí encontramos es que se han hecho ya trabajos con cultivares, este es el caso peruano, Révalo 2021, y encontramos de que sí tenemos, lo sometieron a diferentes concentraciones de cadmio, y cómo tenemos cultivares que tienen menos toma de cadmio. Ahora, la pregunta de 3 estrellas es, ¿podemos usar esto como patrones? Porque acuérdense que ya el cacao se siembra básicamente en injertos, ¿no? La mayoría de los lugares, ¿no? Entonces, tenemos el CCN51, que toma menos cadmio, a diferencia del IMC67, y el ET400, que es un cultivar bien interesante desde el punto de vista de estrés hídrico, ahorita lo vamos a ver, pues toma muchísimo cadmio. Entonces, esto para que ustedes vayan entendiendo de que dependiendo del patrón que nosotros tengamos también, debemos saber qué es lo que para qué lo vamos a usar, ¿no? Simplemente les digo que el IMC67, que es un patrón, lo pudiera usar en sitios donde tenga concentraciones más o menos altas de cadmio, ¿no? A menos que también se use otras prácticas para disminuir el contenido de cadmio en el suelo, ¿no? La otra cosa que es importante y que explica un poco la alta producción de CCN51 es, hay un trabajo que se hizo sobre la longevidad del polen. Y en este caso uno sabe que en el caso del cacao hay cultivares que duran apenas 240 minutos, otras 180, pero hay unos que ya este tiempo ya llega casi a 24 horas. Entonces, esta curva que ustedes ven acá de longevidad pertenece al CCN51. Los otros 3 cacaos, o sea, 1, 2, 4, 8, 2, 11 cacaos que se hicieron, que se evaluaron, pues no tuvieron esa longevidad en el polen en relación al CCN51, ¿no? Entonces, esto de alguna manera puede influir en la producción, y eso es una cosa que hay que estudiar. Voy a explicarles brevemente lo que significa el CCN51 para los que casi no han trabajado en cacao. CCN51 es un cultivar que viene de un cruce IMC67 por ICS95. Se dice que hay un nuevo tercer cruce con Oriente 1, pareciera que no es así o no está muy claro, y se le considera un cacao puro, un cacao ordinario por la calidad, pero el sistema ecuatoriano, los cacaoteros ecuatorianos han logrado tener un cacao con un mejor proceso de fermentación y han logrado tener perfiles bien interesantes. Pero ¿qué es lo interesante acá? Porque no es por hacerle propaganda a este CN51, sino lo que tratamos de entender era qué hacía que este cacao fuera tan productivo. Y sabíamos que las tasas de asimilación no eran una cosa diferente a los demás, ¿no? Entonces no era un problema de alta tasa de asimilación. Pero sí tenía como lo mostramos antes, una longevidad del polen bastante alta. El índice de POS, o sea, cuántas mazorcas necesito para hacer 1 kilo, son 15. En muchos cultivares andan en el orden de 20, 19, 20. O sea, con menos mm, mazorcas hago 1 kilo. Tiene un quenching no fotoquímico más o menos alto de protección fotoquímica, o sea, eso le permite estar a veces en condiciones de alta radiación. Tiene ajuste osmótico y tiene algo que, una de las razones por las cuales se seleccionó en ese tiempo, que era su resistencia a la escoba de bruja. Y tiene una baja acumulación de carne. Entonces, ¿cuál es la idea acá? No es una sola variable que si voy a definir un cultivar que me tolere déficit de agua, no es una sola cosa la que debo buscar, que, por ejemplo, ajuste osmótico. Son varias cosas que se reúnen y a nosotros lo que nos interesa como ecofisiólogos es tener claro cómo funciona esta planta para dársela a los productores y decir, tener claro cómo funciona y en base a eso tomar decisiones de cómo deben ser las plantaciones de algún cultivar, ¿no? Este CCN51 que usted ve en este mapita nació en Ecuador, pero ya va por todos lados. Ha llegado a Brasil, Perú, Colombia, Venezuela está llegando ya. Y lo que queda ahorita con CCN51 es que, como le decía antes, por ejemplo, los cultivares 800 y 801 de cacao de Ecuador son la madre de CCN51, o sea, sirve para programas de hibridización y mejoramiento genético. Y lo que se está ahorita trabajando es un poco cómo mejorar
la calidad de ese trabajo, de ese cacao a través de procesos de post cosecha, ¿no? Bueno, y el otro punto que está tomando mucha fuerza es el problema de los patrones, porque antes medíamos mucho aquí arriba, pero no sabíamos qué había aquí abajo. Y este ya es un punto que es importante empezar a trabajar. Nosotros comenzamos un trabajo de selección de patrones que fueran tolerantes al déficit de agua, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo, probando 6 clones con 4 row con 4 patrones. Alguien me dice, ¿por qué no probó más patrones? Bueno, muy sencillo. Una de las cosas que uno tiene que tener claro antes de adelantar para la selección de patrones que sean resistentes a enfermedades. Y en este caso, estos 4 rosters son, perdón, son resistentes al ceratocystis. Y eso me asegura no tener problemas en el futuro. Últimamente hay problemas también de la diploide y estamos comenzando a trabajar en esta parte de esto, tener patrones eh, resistentes también a la diploide. Entonces, hay que partir de ese punto, ¿no? Y ya les voy a decir por qué. Porque hay un trabajo que lo vamos a mostrar posteriormente, donde hay una persona que demuestra un buen patrón, pero después dice, pero como que tiene sensibilidades a algunos hongos, ¿no? Fitóctoro y cosas de eso. Entonces, bueno, ya uno empieza a decir, ok, hay que arrancar con cultivares que tengan resistencia, o patrones que tengan resistencia a ciertas enfermedades de cada país, ¿no? Bien, y nosotros encontramos, probando los patrones, por ejemplo, aquí está el 399, el 400 IMC y PAO, y encontramos que el potencial hídrico en el patrón 400, ¿verdad? Tendía a ser mucho más positivo en relación a este 399 y al PAO 12, y el IMC más o menos se mantenía, ¿ok? Las conductancias eran más o menos altas en día 14 y al día 20, fíjense, cuando disminuye muchísimo el riego, perdón que no les expliqué, la línea azul oscura o los colores más oscuros indican plantas regadas y, perdón, plantas, no, plantas bajo sequía y las otras son plantas regadas, ¿no? Para que comparen los valores. Ok, entonces fíjense que ya cuando vamos a periodos de sequía de 20 días, fíjense lo que pasa, ya la conductancia es bastante baja en relación a plantas regadas. Pero estas plantas a los 14 días tenían todavía valores de conductancia relativamente altos, son estas dos que están acá, PAUN 12 y el 399. Bien, esto nos dice este trabajo en condiciones de planta, ok, podemos recomendar 400 IMC como patrones que se puedan colocar en lugares donde haya poco riego o haya problemas de sequía, por lo menos para soportar un poco estos valores, esos periodos de sequía tan largos, ¿no? Y cuando hicimos las combinaciones, cuando nosotros combinamos esto, encontramos estos círculos rojos, o sea, que una relación entre el potencial hídrico, ¿verdad? Y la conductancia estomática. Y encontramos estos tres que tenían que ver con a los 14 días sin riego y plantas full riego, aquí está más o menos explicado. Pero estos tres eran las tres combinaciones bien interesantes, que era, los tres están combinados con el patrón 400. Y aquí estaban los 575 y el 800. Esos están identificados acá ya puestos como para... Esto está escrito en un paper del 2023. Y la otra cosa que hemos hecho es que no nos quedamos en campo, en las bolsitas, sino llevamos todo ese experimento, lo llevamos a campo. Y ya tenemos esas combinaciones acá, ¿verdad? Apenas tenemos casi 3 años y medio con el ensayo en campo, casi 4 años, comenzamos en el 2020, y estos son los 2 primeros años, año y medio de producción, pero lo que encontramos es que aquí están las combinaciones, ¿no? O sea, T1, T2, estas son combinaciones de las diferentes combinaciones que teníamos, pero los que están, la diferencia en colores quiere decir que son los patrones. Y lo que encontramos como promedio es que con el patrón 400 tenemos producciones más altas en relación a otros. Sí hay algunas excepciones, pero la tendencia es que lo que usted siembre sobre el 400 le va a dar un poco más de producción en relación a otro patrón que usted busque, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros fíjense que con el patrón PAUN 12 ya hemos visto que las producciones no son tan altas, ¿no? Y hay que estudiar ahora por qué, ¿no? Que es la otra cosa. Entonces ya tenemos este tipo de datos y, como le decía, hay este trabajo de Smith de 2023 que también estudia patrones. Pero ¿qué hace acá? Él combina
Él hace una combinación recíproca donde combina los mismos, estos son los cultivares, los clones que están injertados, y también los usa como patrones, ¿ok? Y aquí están las concentraciones de cadmio al inicio y después que aplicó cadmio alto, creo que fueron creo que son 2 o 3 partes por millón que aplicó, encontramos que en este caso el patrón MSC02 es el que te da menores concentraciones de cadmio en las plantas. Bien, hay algo que no explicaron ellos que llama la atención, es por qué en plantas que no estuvieron injertadas le dieron estos valores, ¿no? Pero bueno, lo que sí entendemos es que sí hay podemos jugar con patrones que tengan tolerancia, menos toma de cadmio y poderlos llevar a lugares donde tengamos problemas con alto contenido de cadmio. Bien, y la otra cosa que es bueno saber es, nosotros estamos estudiando también un poco cómo son las cosas a nivel de los frutos, la distribución de asimilados en la cáscara, en la semilla, y una de las cosas que encontramos, y eso más o menos claro, es nos asombramos mucho cuando vemos una mazorca grande, y nos gusta, nos encanta, esta es la que yo voy a seleccionar. Y a veces hay el error de que esas mazorcas grandes, con un grosor muy grande como esto, el número de almendras a veces tiende a ser menos y la producción es menor también, ¿no? Entonces, es preferible usar aquello, y fíjate, aquí está el peso fresco que le da, 143, ¿verdad? En relación a estos dos que tienen el INEA 484, que hoy en día se llama ¿cómo se llama? El 802, es el nombre que ahora tiene, y el CCN 51, ¿no? Entonces, fíjate que los pesos frescos por mazorca, pues, es bien interesante esto. O sea que la idea no es buscar cultivares que tengan una cáscara tan gruesa, sino que eso parece que fue una proporción que se va destinando mucho asimilados hacia la formación de cáscara y a nosotros nos interesa más formación de frutos, ¿no? Bueno, y aquí tenemos, bueno, grosor de mazorca, peso fresco. En la medida que el grosor de mazorca va aumentando, tenemos menor peso fresco. Y el otro punto que no lo puedo hablar aquí, o sea, no es mi área, es qué va a pasar con los insectos en cambio climático, ¿no? Y no es que nos estemos olvidando de ello, pero que van a jugar un papel importante en toda esta problemática de adaptación de los cultivares a cambios climáticos, pero también las dinámicas de poblaciones van a cambiar. Y en este caso es importante para nosotros el fracaso del cacao, los ceratopogonios, ¿no? Bueno, entonces, más o menos esta es una de las ideas que yo resaltaría. Primero, el número de ensayos en condiciones de campo son pocos y a veces como que nos cuesta extrapolar datos de invernaderos, de condiciones muy controladas, llevarlas a campo. Las condiciones de campo varían. Segundo, pues debemos seguir evaluando genotipos porque debemos ir empezando a seleccionar en ese banco de hemoplasmas que tenemos, en esta alta diversidad, seleccionar cultivares que tengan características de tolerancia al déficit de agua, a salinidad, que es otro problema que no hablamos acá, y menor toma de carne, ¿no? La distribución de asimilados entre los componentes de la mazorca es algo importante, y el otro punto es la interacción patrón-clon, que abre nuevos desafíos, un abanico de posibilidades de estudio. Incluso hay personas que están hablando de si es posible, como se ha hecho en otros cultivos, tener con un patrón determinado plantas más pequeñas, ¿no? Bueno, eso es básicamente lo que tengo que decirles. Me falta nomás pues agradecer a que hay personas que nos financian, sobre todo porque los estudios ecofisiológicos son caros por los equipos que usamos. Y bueno, la Universidad Técnica de Manabí, a la cual yo pertenezco en estos momentos, a mi Universidad de los Andes, donde estuve 25 años, al proyecto Prometeo, por la cual vine aquí a Ecuador. Después hemos conseguido financiamientos a través de Maquita, el CESPA y el GIZ. Y es que hay estudiantes que han estado trabajando con nosotros desde varios ángulos, pregrado, posgrado, y hay profesores, tanto ecuatorianos como venezolanos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Ramón. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Ya puedo cerrar Sí. acá, ¿no? Muchas gracias por tu presentación y queremos entonces ahora abrir el piso para preguntas. Si tienen preguntas, hay dos maneras que las pueden hacer. Una es escribiéndola en el chat y la otra es abriendo su micrófono y haciendo la pregunta verbalmente. Aló, Ramón, ¿me escuchas?
Sí, buen día, Roberto. Bueno, sí, hola. Muy buena presentación. Te agradezco mucho por la transferencia de conocimiento que nos haces. La consulta es una relación entre radiación solar, que la hemos estado conversando, y las temperaturas. Es decir, en lugares donde la radiación solar es mayor y las temperaturas suben, la planta de cacao fisiológicamente deja básicamente de trabajar. Es correcto. Y esas temperaturas están por encima de 34 grados. ¿Por qué la pregunta? Es para identificar un poco por qué estas fincas que tú conoces en el Ecuador, en la vía de las penínsulas, cuya temperatura anual no supera promedios, los 32, 33 grados, tienen una productividad, tienen una producción constante a lo largo de todo el año y por eso logran estas productividades que en algunas fincas hoy están superando un poquito las 2,5 toneladas anuales. Bueno, hay algo, yo al igual que, bueno, no estoy en la zona sur del Guayas, pero estoy en la zona de Manaví donde llueve casi lo mismo, 700 milímetros, ¿no? Y como decían los fitopatólogos, estamos en una zona de escape, o sea, el problema allí de Monilia es básicamente muy bajo, entonces eso ayuda mucho a mantener producciones más o menos altas, ¿no? Porque hemos encontrado fincas cerca del Guayas donde hay precipitaciones más altas y este, las producciones bajan por el ataque a la monilia y se ve que en algunos lugares esa producción baja mucho más si el periodo de precipitación es más alto o el periodo de precipitación es más prolongado, ¿no? Eso es una razón, ¿no? Y bueno, y casi todas, donde yo sé, Roberto, las que he visitado, casi todas esas plantaciones de la zona de Santa Elena, pues son plantaciones son grandes y tienen primero una buena dosificación de nutrientes, disponibilidad de agua durante todo el año y allí pasa un poco diferente fenómeno de lo que sucede acá. Yo creo que ahí las horas luz, o sea, la, la cantidad de nubosidad que hay allá es mayor con respecto, no tengo esos datos, pero siempre la impresión que he tenido cuando mido valores de radiación es que la cantidad de días con nubes es mucho más alta allí que en la zona donde yo estoy, que es más caliente, incluso hay días mucho más soleados, ¿no? Entonces, el hecho de tener menos horas de radiación, incluso a veces más o menos nublado al mediodía, crea ambientes más favorables para la producción, ¿no? He visto y he oído de que hay personas que dicen, bueno, a veces no llegan temperaturas bajas, 18 grados en la noche, y a veces cuentan los números de flores, dice, y esto nos disminuye el número de flores también, eso que he oído también. Bueno, no sé si hay mediciones de eso en algunas fincas grandes, de cómo se reacciona la temperatura nocturna con respecto a la temperatura, a la producción del siguiente periodo, ¿no? Gracias, Ramón. ¿Alguna otra pregunta? Muy buenos Sí. días. Muy Buenos buenos días. días. Eh, Felicitándole, Inge, por su presentación. Mi nombre es Johnny Granja, yo soy docente de la carrera de agronomía de acá de la Universidad Nacional de Loja. Y bueno, más que alguna pregunta, es más bien eh, como digo, felicitar ese trabajo, porque en verdad es algo que suelo decir. Yo tengo dos proyectos de investigación en torno al cacao, hemos medido algunas de las cosas. Los resultados son similares por el lado de acá, por la zona amazónica, estamos en la parte de Zamora. No tenemos estos equipos como el fluorómetro o como
un IRGA para poder medir fotosíntesis, pero sí hemos medido en diferentes temas la parte, por ejemplo, de la sombra y tenemos resultados similares en cuanto a radiación. Hemos usado piranómetros. Hay diferencias, como bien lo indica, en temas de conductancia estomática, hay adaptabilidad de la planta, pero en sí un crecimiento o rendimientos de cuando están sombreados no es, y es algo que se promulga mucho, digamos, de que el cacao necesita mucha sombra. Justamente para hacer algunas de las discusiones en algunos de los trabajos que hemos tenido, lo hemos citado en algunas partes y para mí es un gusto poder conocerle y asistir a esta charla el día de hoy. También hemos hecho trabajos en nutrición, hemos hecho trabajos con fuentes nitrogenadas, interacciones de elementos, y me da gusto porque en verdad es un cultivo tan importante, son más de 600.000 hectáreas que tenemos en el país, y como suelo decir, no conocemos nada del cultivo, es mucho empirismo, es mucho tema, y esta parte, por ejemplo, patrones, potencial hídrico, son cosas importantes que aportan muchísimo a aclarar muchas de las cosas. A veces hay bastante, como digo, esta parte empírica en cuanto al cultivo no lo conocemos, y nada más de eso, ingeniero Jaime, es el reconocer ese trabajo, y pues en algún momento esperamos poder de pronto cruzar información, algo de eso, si hay algún interés se puede hacer. Trabajamos también con INIAP y tanto en Pichilingue como Litoral Sur, y ahora estamos justo en un proyecto en el cual estamos tratando de traer nuevos clones porque hemos visto un efecto fuerte del genotipo, y más bien que en función, por ejemplo, de sombra, nutrición, más bien hay un efecto fuerte del genotipo, y queremos probarlo también por acá, por la zona amazónica, en la parte de Zamora. Entonces, eso, nada más. Muchísimas gracias y una muy buena presentación. Gracias, Johnny. Creo que perdimos a Ramón. Le voy a escribir un mensaje a ver si fue que se quedó sin internet. Si pueden esperar un minutito para ver qué me contesta. Sí, se le fue el internet a Ramón, pero está intentando conectarse desde otro dispositivo. Entonces, si quieren, pueden esperar 1 o 2 minutos para continuar con las preguntas. Ok, gracias, disculpen. Disculpamos a la compañía de internet. Sí, no se preocupe. Creo que José, claro, tenía pregunta y luego tenemos una pregunta en el chat. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. No sé si has trabajado, conoces o tienes, bueno, valga la redundancia, tienes conocimiento acerca de estas deltas de temperatura que pueden promover a las floraciones, ¿verdad? En ciertos otros frutales, estos deltas de temperatura, diferencia entre las máximas y las mínimas hace que promuevan floraciones. Entonces, no sé si los conoces, han estudiado o tengas conocimiento de esto, Ramón. Deltas de temperatura, lo que sí, o sea, lo que sí he encontrado, que temperatura, en el caso ecuatoriano, no son otros lugares, es que en el caso ecuatoriano, temperaturas nocturnas que bajen a 17 grados, que puede pasar, que ha pasado, ya te produce una caída de flores bien alta, ¿no? Eh, este, más o menos lo que te puedo decir. Lo que tú viste en el que viste el Diamond es que hay valores, regiones con un patrón de temperatura que pueden estimular más la floración o la menor caída de flores. Viste el caso
de Malasia, que tiene temperaturas muy altas durante todo el año, y entonces eso indujo, en esas condiciones contrarias que yo he estudiado, fue la que indujo mayor caída de flores y de frutos pequeños, ¿no? Ahora, en el caso del cacao, ¿qué me induce más floración? Mira, esto lo que he notado es que depende mucho del tipo de cultivar, ¿no? Hay variaciones en los tipos de cultivar, incluso a veces hay estas variaciones en las mismas plantas de los cultivares, ¿no? Y no logras entenderlo muy bien, sino que tienes esta variación. Probablemente, acuérdense que uno tiene una variación del patrón, ¿verdad? Porque viene de semilla, pero también hay la toma de los, pese a que es la misma cosa, de los injertos, o sea, de lo que usas como injerto, la varetica, he notado que hay personas que son muy precavidas en saber qué vareta va a tomar y de qué planta va a tomar, ¿no? No tomas varetas de cualquier planta, sino aquellas plantas más productivas y el tipo de rama que toma también es importante. Entonces, hay personas que han tratado de explicar, por lo menos Casa Luker, hace un año atrás tuvimos una reunión donde planteaban de que ellos decía, si tenemos todo homogéneo, ¿por qué tengo diferencias entre plantas? ¿No? Y una de las razones o los argumentos que se dieron es probablemente tenga que ver con la vareta que está usando para injertar, ¿no? Eso es una posibilidad. Ahora, ¿qué me induce o no más floración? Pues depende un poco de las condiciones de agua, de radiación, del lugar. Eso es más o menos lo que... ¿Sí? No sé si Sí, sí, responde a tu... yo creo que sería importante ponerle un poquito de atención a eso, porque como te menciono, en ciertos otros frutales, específicamente en mango, que también he manejado, sí hay un tema de una relación directa entre estos deltas de temperatura, ¿verdad? Que deben de darse entre 8 a 10 grados centígrados al menos para que explote. Obviamente estamos súper claros que hay un tema de nutrición, hay un tema de radiación solar, entrada de luz, agua. Entonces, lo que se entiende un poco es que también hay ciertos cultivos que responden bastante bien a eventos de exploración, como te digo, el mango, que incluso tú provocas un estrés hídrico de ciertas condiciones para que la planta dispare la flor, es muy similar o se lo ha visto en cacao. Obviamente no hay estudios, pero con ciertos supuestos, o más que supuestos, con ciertas variables pequeñas que comienzas a darle seguimiento, tú comienzas a ver un patrón al poder notar que hay estos estrés hídricos, ¿verdad? Saliendo en épocas de lluvia, por eso que las floraciones altas comienzan a darse a partir de mayo, junio, entradas de luz, empieza a caer nubosidad, pero también deltas de temperatura. Entonces sería interesante, pues, o buscar un poquito más de información o de repente comenzar a hacer estudios de eso, ¿no? Sí, obviamente, perdón, en el caso ecuatoriano, tú sabes que una gran época, o sea, en época de mayor cantidad de flores, uno la ve siempre saliendo de la época de lluvia, sobre todo en mayo, junio. Ese es el periodo donde uno ve mayor cantidad de floración, ¿no? Creo que hay un trabajo sobre eso que te puedo pasar, que creo que sí más o menos muestra, pero más que todo tiene que ver más con polen, donde recuerdo, pero podría pasártelo si deseas, si me mandas el correo y te lo puedo enviar, ¿no? Pero aquí el punto que uno a veces se pregunta en fisiología, ok, tenemos la mayor cantidad de exploración en época de mayo, junio, y después vienen 5 o 6 meses de formación de fruto. Ese periodo de formación de fruto coincide con la época de menor disponibilidad, o sea, de sequía, y vamos a sacar frutos casi en el momento donde está terminando la sequía o en algunos puntos donde ya comenzó la lluvia. Por ejemplo, hay gente en enero, febrero, tiene algunas regiones donde tienes algunas producciones más o menos altas, ¿no? Pero el patrón ecuatoriano es que se nota, bueno, lo tenemos más por valores de exportación, que lo hemos sacado en el cacao, es que la mayor producción está hacia noviembre, diciembre, enero, ¿no? Y tú dices, bueno, pero los meses anteriores son meses de sequía. Entonces, en un momento de menor tasa de asimilación, pareciera que hay un switch o algo que permite que haya una distribución de asimilados, mayor distribución de asimilados hacia los frutos. Por supuesto, disminuye también la floración y frutos pequeños, pero eso es más o menos lo que sucede. A lo que tú te refieres de la diferencia de temperatura máxima y mínima, fíjate que casi todos los experimentos siempre colocan como 8 o 9 grados de temperatura entre la máxima y la mínima, ¿no? Lo que tú ves incluso en los experimentos que hace rato describí.
Y aquí más o menos uno sabe que la temperatura máxima en la mayoría de las zonas está entre, vamos a decir, 29, 30, 31 grados, y la noche la temperatura mínima oscila entre 19 a 21 grados. O sea, son casi como, ponle entre 9 y 10 grados de diferencia entre los dos. Si baja más de allí, 18 grados, que es lo que he oído, no tengo datos, no sé si hay datos, con temperaturas muy bajas de 17, 16 grados, la floración se va para abajo, ¿no? Gracias, Ramón. Y José por las preguntas. Tenemos otras dos preguntas en el chat, pero sin embargo ya estamos sobre el tiempo del seminario y para proteger el tiempo de todos, lo vamos a dejar hasta aquí, pero le estoy escribiendo a Mónica aquí por el chat si quiere escribirle las preguntas a Ramón por correo para que él te pueda contestar. Y de esa manera, bueno, terminamos entonces el seminario del día de hoy. Quiero agradecer otra vez a Ramón por participar. Bueno, el cacao, yo estudié cacao por un tiempo y es un cultivo que me gusta mucho, entonces súper interesante tener la presentación hoy. Yo tenía unas preguntas, pero también nosotros podemos hablar luego al respecto. Y bueno, gracias a todos por participar aquí el día de hoy. Y si no se han inscrito en la red, tenemos un grupo de Google por el que compartimos información. Yo les he estado colocando allí en el chat cuál es el correo al que nos tienen que enviar un correo, valga la redundancia, para que los podamos agregar al grupo de Google, ya que allí compartimos la información de los seminarios, del simposio anual y de otras oportunidades de investigación y de estudio que nos encontramos por allí y las reenviamos al grupo. Entonces, muchas gracias de nuevo, Ramón, y gracias a todos por estar aquí hoy. Ok, bueno, muchísimas gracias y felicitaciones por mantener este grupo. Creo que ya tiene 4 años más o menos de ser Sí. establecido, y es un buen momento siempre para compartir información entre las personas que hacen ecofisiología en Latinoamérica. Sí, gracias, Gracias por Ramón. todo.